Hace algunos años, durante una cirugía cardíaca neonatal, recuerdo mirar el monitor y ver cómo el NIRS empezaba a descender lentamente. El flujo estaba dentro del rango normal, el oxigenador funcionaba perfectamente y sin embargo algo me decía que no era suficiente flujo para ese pacientito. En ese momento, cuando empecé a hacer perfusión, estos conceptos todavía no existían. No hablábamos de perfusión guiada por objetivos y el NIRS recién empezaba a aparecer como un monitor complementario. Era casi experimental. Con el tiempo entendimos que perfundir no es solo hacer circular sangre, es comprender la fisiología que sostiene cada número, cada decisión y cada resultado. Buenas tardes a todos. Es un verdadero honor estar acá y quiero agradecer profundamente a la Sociedad Brasilera de Circulación Extracorpórea por la invitación y por estar acá con ustedes. Soy Analía Centurión, perfusionista pediátrica y neonatal de Buenos Aires, Argentina. Actualmente presido la Asociación de Perfusionistas de la República Argentina, APRA. Y hoy quiero invitarlos a reflexionar conmigo sobre la evolución de nuestra práctica, la aplicación de flujos indexados y las estrategias personalizadas de soporte, porque la perfusión del futuro y especialmente en pediatría ya no depende de fórmulas fijas, sino de decisiones guiadas por la fisiología, por la medición y por la respuesta individual de cada paciente. Un flujo único para todos no sirve para pediatría. Cuando pensamos en perfusión pediátrica, el objetivo siempre es el mismo: asegurar una entrega adecuada de oxígeno, pero en pediatría eso es mucho más desafiante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un recién nacido puede tener un consumo de oxígeno 3 veces mayor que la de un adulto y una reserva coronaria mínima. Si damos el mismo flujo por costumbre, corremos el riesgo de quedarnos cortos o al revés, corremos el riesgo de sobreperfundir. Por eso surge el concepto de indexar el flujo. No todos los pacientes necesitan lo mismo. Lo que debemos es adaptar la perfusión al tamaño corporal y sobre todo a la fisiología real de cada pacientito. Durante muchos años el flujo en circulación extracorpórea se calculaba únicamente según el peso del paciente. Por ejemplo, decíamos 150 o 200 mililitros por kilo por minuto. Era un método simple, pero muy limitado, porque el peso no representa el metabolismo real. Por ejemplo, dos niños pueden pesar lo mismo, pero tener superficies corporales distintas. Eso significa que su masa corporal eh, activa, digamos, su cantidad de tejido que consume oxígeno no es igual. Por eso, este método empírico podía llevar a hipoperfusión en algunos casos o hiperperfusión en otros. Además, era difícil comparar resultados entre pacientes o entre centros porque cada uno usaba su propio valor por kilo. Había grupos que decían: hacemos la perfusión a 150, 200 mililitros kilo, y otros pasar de 100 por kilo o 250 por kilo, o estamos calentando 300 por kilos. Entonces no había un consenso, era todo muy empírico. O sea, en resumen, el peso sirve para calcular dosis, pero no para estimar necesidades metabólicas ni entrega de oxígeno. Ese fue el punto de inflexión que llevó a buscar un parámetro más representativo: la superficie corporal. Indexar el flujo significa ajustar el flujo de perfusión al tamaño corporal del paciente.
expresándolo en litros por minutos por metro cuadrado. Así se obtiene un valor que representa la demanda metabólica real del paciente y sirve de base para metas de DO2 y perfusión guiada a objetivos. Ahora que entendemos qué es un flujo indexado, lo siguiente es ver cómo varía la edad y el tamaño corporal. En perfusión pediátrica no existe un valor de flujo para todos como lo vimos antes. Un recién nacido tiene metabolismo muchísimo más alto, consume más oxígeno por kilo y tiene menor reserva coronaria, por ejemplo. Por eso necesita flujos más elevados, alrededor de 3 o 3,2 litros por minuto por metro cuadrado. A medida que el niño crece, el metabolismo se estabiliza y los requerimientos van disminuyendo. En los lactantes usamos valores de entre 2,6 y 3,0 y entre los niños más grandes entre 2,4 y 2,6, que ya se asemejan al adulto. Es importante entender que estos son valores de referencia iniciales, no metas fijas. Durante la circulación extracorpórea los vamos ajustando en función de la temperatura, el hematocrito, la saturación venosa o el NIRS. En definitiva, el flujo indexado es un punto de partida para construir una perfusión personalizada. La cifra inicial se adapta según la respuesta fisiológica del paciente. Una vez que entendemos qué significa flujo indexado, lo siguiente es saber cuánto flujo corresponde según la edad y el tamaño del paciente. Como vimos recién, en pediatría no hay un valor único porque el metabolismo cambia continuamente. Por eso, estos valores son solo un punto de partida. Durante la circulación extracorpórea, el flujo se ajusta constantemente según temperatura, hematocrito, la oxigenación y los parámetros fisiológicos como el NIRS, la saturación venosa. Lo importante es entender que indexar el flujo no significa fijar un número, sino individualizarlo para garantizar una entrega adecuada de oxígeno a cada paciente. Indexar el flujo es el primer paso y mantener una DO2 adecuada es el verdadero objetivo. Cuando hablamos de perfusión personalizada, el foco no está solo en cuánto oxígeno estamos entregando, sino también en cuánto oxígeno el paciente consume realmente. El flujo indexado nos da una referencia para garantizar una oferta adecuada. Eso es el DO2 indexado. Pero el consumo real de oxígeno, o sea, el VO2 indexado, cambia según la edad, la temperatura, el estado clínico y hasta el nivel de anestesia que tenga ese paciente. En pediatría, mantener una DO2 indexada por encima de 340 mililitros minutos metros cuadrados es fundamental para prevenir la hipoperfusión y la injuria renal. Pero lo más importante es el equilibrio. No sirve entregar más oxígeno del necesario ni menos del que los tejidos puedan aprovechar. Por eso, la integración de todos esos indicadores como el DO2 indexado, el VO2 indexado, el NIRS, el lactato, todos esos indicadores, constituyen la base de la perfusión guiada a objetivos, donde cada decisión se toma en función de la respuesta fisiológica de cada paciente. Este slide resume lo que entendemos por perfusión guiada a objetivos o Goal-Directed Perfusions. La idea es sencilla, pero es muy potente. O sea, debemos ajustar la perfusión en tiempo real, según los objetivos fisiológicos de cada paciente, no según un número fijo, como ya lo
mencioné anteriormente. Para eso usamos 3 índices principales. Primero, el DO2 indexado, que nos indica la cantidad de oxígeno que entregamos. Aquí el objetivo, digamos, es mantener la hemoglobina y el flujo de manera que la entrega de oxígeno nunca caiga por debajo del umbral crítico. En segundo punto, el segundo índice es el VO2 indexado, que nos muestra cuánto oxígeno está consumiendo realmente el paciente. Este valor varía con la temperatura, el metabolismo, el nivel anestésico o el estado hemodinámico en general. Y el tercer índice es el BCO2 indexado, que representa la producción del dióxido de carbono, que es un reflejo directo de la tasa metabólica y del equilibrio entre oferta y consumo. La clave es que todos estos parámetros se integran. DO2 indexado, VO2 indexado y BCO2 indexado no se analizan por separado, sino como parte de un sistema dinámico que nos permite ajustar la perfusión segundo a segundo. De acuerdo a los niveles que nos van marcando, nosotros nos anticipamos hasta 10 y 15 minutos inclusive de lo que pueda pasar, o sea, anticipamos a lo que pueda llegar a acontecer de acuerdo a los márgenes, a los determinados índices que estamos viendo. En definitiva, la perfusión guiada a objetivos no es una fórmula, sino es una estrategia basada en medir, interpretar y actuar para mantener al paciente dentro de su equilibrio fisiológico. Hasta ahora hablamos de cómo medimos la entrega y el consumo de oxígeno, pero en la práctica clínica necesitamos ir un paso más allá, interpretar la relación entre esos parámetros. La primera es la relación DO2 indexada, BCO2 indexada, que nos muestra si la entrega de oxígeno es adecuada para la producción metabólica de CO2. Si esta relación cae, significa que el metabolismo está generando más CO2 del que pueda compensar la entrega de oxígeno. Luego tenemos el cociente respiratorio, BCO2 indexado, VO2 indexado, que refleja el equilibrio entre el metabolismo aeróbico y el anaeróbico. Un aumento sostenido indica que el paciente empieza a depender de la vía anaeróbica, lo cual es un signo precoz de hipoperfusión. Finalmente, la relación VO2 indexado-DO2 indexado nos muestra la tasa de extracción de oxígeno. Cuando esta tasa aumenta, puede indicar que los tejidos están extrayendo más oxígeno del disponible, señal de que la entrega comienza a ser insuficiente. Este parámetro nos es muy útil porque nos permite guiar decisiones clínicas como ajustar el flujo, la hemoglobina o incluso indicar si debemos hacer alguna transfusión. En resumen, estos índices no son números aislados, permiten entender si la perfusión realmente está satisfaciendo las necesidades metabólicas, que es la esencia de la perfusión guiada a objetivos. Una vez que establecemos el flujo indexado y controlamos el DO2 indexado, el siguiente paso es evaluar cómo responde el paciente a esa perfusión. Lo importante es saber si los tejidos realmente están recibiendo el oxígeno que necesitan. Por eso usamos diferentes herramientas de monitorización fisiológica. La particularidad es que estos monitoreos no son invasivos. Como por ejemplo, tenemos el NIRS, que nos muestra en tiempo real la oxigenación cerebral o la esplácnica y nos permiten detectar rápidamente si hay alguna caída en la perfusión.
la saturación venosa mixta o central, que refleja el equilibrio entre la oferta y el consumo de oxígeno, el lactato, que aumenta cuando la célula no puede usar oxígeno de manera adecuada, y el delta CO2, que nos da información sobre la perfusión y la eliminación del CO2 a nivel tisular. Todos estos parámetros nos ayudan a ajustar el flujo de manera dinámica, interpretando la respuesta del organismo y no solo un valor teórico. O sea que, en definitiva, monitorizar la fisiología es lo que convierte una perfusión correcta en una perfusión verdaderamente segura y guiada a objetivos. Este concepto representa la evolución natural de todo lo que venimos hablando. La perfusión guiada a objetivos implica ajustar el flujo y las variables de perfusión según la respuesta fisiológica real del paciente. Ya no se trata solo de mantener un flujo o una presión determinada, sino de integrar múltiples parámetros como el flujo indexado, hemoglobina, saturación venosa, NIRS, lactato, temperatura. Todo eso nos permite tener un panorama de cómo está haciendo la perfusión. Este enfoque permite mantener el equilibrio entre la oferta y el consumo de oxígeno y se asocia a mejores resultados, menor incidencia de injuria real aguda, menos tiempo de ventilación y también menos tiempo de permanencia en la terapia intensiva y una recuperación más estable. Por eso decimos que el flujo indexado es solo el punto de partida. La verdadera meta es lograr una perfusión guiada por la fisiología del paciente. Este caso que ven acá es un recién nacido de 3 días de vida, pesa 3,4 kilos. Estos datos se tomaron a los 10 minutos de la circulación extracorpórea. El diagnóstico es una anomalía total, retorno venoso pulmonar. Estábamos usando acá un flujo calculado en base al índice cardíaco fisiológico, o sea, como lo hacíamos antes. Acá estábamos usando el índice cardíaco de 2,6 litros minutos metros cuadrados, que eso equivalía a un flujo de 570 mililitros minutos de flujo total. Pero como ven en la pantalla, se puede ver que a pesar de esto, el DO2, o sea, el aporte de oxígeno, era de 287 mililitros minutos metros cuadrados. O sea que estaba muy por debajo del valor objetivo de seguridad, que debería ser superior a los 340. Si bien el NIRS estaba en 82%, lo cual puede dar una falsa sensación de seguridad, pero el resto de los parámetros, como por ejemplo el VO2 indexado que está en 27, la saturación venosa que está en 45% y la relación DO2-VO2 estaba en 9,5, indicaban que la entrega de oxígeno era limitada frente al consumo. Esto demuestra algo fundamental. Un flujo correcto, en teoría, no siempre significa una perfusión adecuada en la práctica. Lo que hicimos fue aumentar gradualmente el flujo, corregir la hemodilución y reevaluar los valores. Con eso, el DO2 indexado superó los 340, el lactato empezó a descender y el NIRS se mantuvo estable. Este ejemplo resume la importancia de integrar todo el monitoreo fisiológico. No perfundimos por número, perfundimos por respuesta. Esta es otra foto, que es el mismo paciente, ya estábamos hacia el final de la cirugía. Acá estábamos en 180 minutos de circulación extracorpórea, 145 minutos de clampeo. Estábamos en etapa de recalentamiento, estaba a 34 grados.
después de haberse enfriado a 30 grados. O sea que en este momento, como ven, el DO2 indexado es de 340, el VO2 indexado, que es el consumo de oxígeno, es de 37 y el VCO2 indexado de 70. La relación DO2-VO2 está en 11 y el NIRS bajó a 66%. Esto es algo muy interesante porque durante el recalentamiento el metabolismo se reactiva rápidamente. El paciente comienza a consumir más oxígeno, pero la entrega de oxígeno DO2 indexado tarda un poco más en acompañar todo este aumento. Por eso es normal ver una caída transitoria del NIRS y un aumento del VO2 indexado y del VCO2 indexado. En esta etapa, la clave está en anticipar la demanda, manteniendo un flujo adecuado, evitar la hemodilución y vigilar el equilibrio entre DO2 y VO2. En este caso, muestra cómo el monitoreo dinámico nos permite ver en tiempo real y cómo cambia la fisiología y ajustar el flujo antes de que aparezca la hipoperfusión. En este slide se ve la tabla, es una tabla que se ve que a pesar de una circulación extracorpórea que fue prolongada, en realidad fue más de esos 180 minutos, creo que fueron 195 minutos, la función renal no solo se preservó, sino que mejoró levemente respecto al basal. Vemos que la creatinina bajó de 0,70 a 0,58 miligramos por decilitro y el filtrado subió de 27 a 33,8 mililitros minutos metros cuadrados. Esto sugiere que mantener una DO2 igual o mayor a 3,40 mililitros minutos metros cuadrados ayudó a proteger la perfusión renal. Y acá pueden ver la evolución de los parámetros metabólicos. El DO2 indexado aumentó de 2,87 a 3,40, el VO2 indexado y el metabolismo se reactivaron con el recalentamiento y el lactato descendió. Aunque el NIRS bajó algo esperable, digamos, durante la etapa de recalentamiento, por el aumento del consumo justamente, el balance global se mantuvo estable sin signos de hipoperfusión. O sea que, en resumen, podemos decir que una perfusión guiada a objetivos ajustando el flujo en función del DO2 indexado y de la respuesta fisiológica puede proteger órganos críticos como el riñón, incluso en cirugías prolongadas. Este estudio busca responder una pregunta concreta: mantener una DO2 mayor a 360 durante la SEC, ¿reduce la lesión renal aguda en pediatría? Se evaluaron 312 pacientitos en un ensayo clínico aleatorio y con hemoglobina de 8, y esto da un hematocrito de entre 24 y 25%, que es relativamente bajo. Los resultados fueron claros. La incidencia de AKI bajó del 42% en el grupo control al 28% en el grupo que se hizo con perfusión guiada a objetivos, lo que representa una reducción del riesgo del 33%. Esto a pesar de la hemoglobina baja para estos lactantes, demuestra que el aporte de oxígeno fue el adecuado. El beneficio fue aún mayor en lactantes cianóticos y en tiempos de bombas intermedios. O sea que, como conclusión de este estudio, la perfusión guiada por objetivos no es teoría, es evidencia que demuestra menor AKI en cirugía cardíaca pediátrica. Y esto no es solo una tendencia. Hoy las guías AMSEC de 2025 ya establecen el uso de cálculos indexados de entrega y consumo de oxígeno para estándar de práctica. Aquí se establecen que durante la circulación extracorpórea pediátrica deben utilizarse
cálculos indexados de entrega y consumo de oxígeno. Es decir, DO2 indexada, VO2 indexada para optimizar la perfusión. Estas recomendaciones citan los trabajos de Ranucci y Dinardo, que demostraron que mantener una DO2 mayor o igual a 340 mililitros minutos metros cuadrados reduce el riesgo de injuria renal. Y el grupo de Long y colaboradores de este estudio es del año 2022, que mostraron una reducción del 33% en AQI con la perfusión guiada a objetivos. O sea que en resumen, las guías AMSEC 2025 confirman que la perfusión guiada a objetivos y los flujos indexados son hoy estándar de práctica recomendado en perfusión pediátrica. Entonces, después de ver que las guías y la evidencia internacional respaldan esta forma de perfundir, el mensaje es claro. Ya no se trata de flujo. Perdón. Bueno, después de ver que las guías y la evidencia internacional respaldan esta forma de perfundir, el mensaje es claro, ya no se trata solo de flujo, sino de fisiología. Y por eso quiero cerrar con estas conclusiones. El flujo indexado es el punto de partida de la perfusión moderna. La perfusión debe ser guiada por objetivos fisiológicos y mantener un DO2 indexado adecuado reduce complicaciones y mejora los resultados clínicos. Por eso, más allá de eso, en definitiva, la perfusión guiada a objetivos transforma nuestra práctica, porque nos obliga a medir, a analizar y a decidir con fundamento fisiológico. Es también una forma de garantizar calidad, perfusión, trazabilidad y seguridad para cada paciente. Perfundir ya no es solo mantener una bomba en marcha, es comprender, es anticipar y actuar con precisión. Y por eso la perfusión indexada no es rutina, es fisiología aplicada, seguridad y es calidad. En definitiva, la perfusión guiada por objetivos no solo transforma nuestra práctica, sino que eleva el estándar de calidad y seguridad en cirugía pediátrica. Muchas gracias.